el señor Onayo vino a la radio. Mucho gusto, señor Onayo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Y le agradezco porque él ha sido quien, a través de un documento enviado a la radio, nos puso la fecha en la cabeza, porque hay que decirlo, no teníamos esto monitoreado, sabíamos de los hechos, conocemos de actividades, sabíamos que hay una asociación de descendientes, pero la fecha no la teníamos. Yo creo que no solamente a nosotros, creo que a todas las autoridades se les ha ido, a toditas, a toditas, y tienen más responsabilidad que nosotros. Por eso ayer inmediatamente nos pusimos a trabajar el tema con el equipo de Radio 1. Ustedes ya han visto que acá en la radio tenemos una publicación de hace 100 años con los sucesos de Chayaviento. Hemos estado revisando materiales para la historia de Tacna, donde también se cuentan los hechos de Luis Cabañaro Orellana, y le he pedido aportes a Efraín Choque, a quien le agradezco. Me envió un texto de Basadre que lo hemos leído en la mañana del día de hoy, a César Málaga, que me ha enviado otro texto, y también a Jesús Gordillo, que hemos, no sé si ya publicado un texto que le he enviado, si está en la web de la radio, en el Facebook de la radio, y espero que pronto se lo podamos compartir en grupos. Dentro del texto que envió Jesús Gordillo, que es arqueólogo, ha dirigido el archivo departamental, dice, es un texto que dice: centenario del éxodo del 19 de noviembre de 1925, el legado de unos refugiados construyendo identidad. Jesús Gordillo, arqueólogo, Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, zona Tacna, es director del Archivo Regional de Tacna 2021-2025. Lo tienes ahí, mi compañera Andrea, en televisión. Ya esto quiero que puedan apreciar algunas imágenes para que puedan realmente conocer un poco del tema. En primer lugar, en la página, a ver si lo tengo acá está, en la página 5 hay un plano, ahí está. Esa es la zona donde se ubica el sector de Chayaviento, que esto es la zona alta de Tacna, y es el sector del área de estudios, es lo que dice el arquitecto Gordillo. En la página 6 ya está más claro Chayaviento, lo pueden ver. La siguiente página, por favor. Ahí está, ¿no? Chayaviento, Talabaya, toda esa zona, frontera con General Lagos en Chile. Zapalca, Zapachía, ¿no? Y tenemos también algunas fotografías actuales de la zona del Barroso, la zona alta hacia Palca, hacia Paucarani, ¿no? Y una foto actual del poblado de Chayaviento. Es de Chayaviento hoy. Es de Chayaviento hoy. Ahí le rescato algunas fotografías, y acá está el caserío de Chayapata en la página 9, Chayaviento. Esta foto me dice acá es de Felipe Osnayo. De Felipe, ahí la tiene la fotografía. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, señor. Gracias por venir a la radio. Agradezco la difusión que usted le da desde un inicio, cuando formamos la asociación en 2010, conjuntamente con el arqueólogo Jesús Gordillo, y por encargo de extinto ya nuestro historiador Cabañaro. Ya. ¿No? Entonces, de ahí iniciamos nosotros esta semana. ¿Cuál es la historia un poco de los descendientes? Claro, ¿Cómo han trabajado ustedes como descendientes todo este tema? Sí. Que hoy, mañana se cumple el centenario. Sí. Lo académico ya creo que yo satisfecho, porque la universidad ya está tomando iniciativa, esto ya está comiendo ya. Satisfecho porque eso era una de mis preocupaciones. ¿Pero cómo nace? ¿Cómo nace? Nace porque otro Cabañaro decía siempre que le había encargado de otro extinto también, Jorge Basadre, que no se olviden de esa gente de Chayaviento, Taspaca, Caplina, Palga, Caplín,
Parquilla, ¿no? Ya, como lo menciona en un texto también Basadre. Él no estaba acá, pues tenía que encargarle a que estaban acá, pero no tuvieron hacer ese trabajo. Más bien nos alcanza, a mi hermano Rubén Osnayo le alcanza una copia del 5º capítulo, Proceso de Tan en Arequipa 1925-1927. Ya. Él me alcanza a mí y yo creo que encuentro ahí mis abuelos, mi abuelo Gregorio Osnayo García, toda mi familia en Parquilla. Entonces nació la inquietud ya de formar una asociación con fines cívicos, patrióticos, efectivamente, ¿no? Y es que convocamos y asistimos, nos empadronamos, formamos la asociación, estamos registrados en registros públicos y después actuamos ya como actividades a hacer. Ya, 2010 primera actividad en la casa Basadre, por otro año en el archivo, en la biblioteca, después en el mismo Challaviento, en el distrito de ¿Se ha hecho ya actividades ahí en Challaviento, todo? Sí, yo hice la actividad, participó con el Blanco, que es el libro, registra ahí las fotos. Bueno, yo sé que le alcancé al doctor Cabañaro y participó el cónsul de Bolivia, porque también hay que darle lugar al Florentino Apace, que es mártir. Yo hace 2 días me comuniqué con el señor Espejo. Ya, Facundo. Con Espejo, y me dice que despertó inquietud. Me dice que va a venir para la primera semana de diciembre y vamos a ir a Challaviento, ¿no? No importa la nacionalidad, pues le ofrendó su vida ese día, pues Florentino Apace, pues, ¿no? Entonces, y así fuimos, poco a poco vino la pandemia, ya dejamos de hacer actividades y llegamos, claro, el año pasado el señor Conilla también mencionó ese día, yo le agradezco también al señor Conilla, y resulta que ahora estamos en los 100 años. 100 años de los sucesos de Challaviento. Y no hay, las autoridades tienen otras prioridades. Es porque es un pueblito muy chiquito, la gente muy humilde, yo no sé, pues entonces esta actividad, debo decir, no me gusta hablar mucho en primera persona, pero mi esposa y yo decidimos que hacerlo este año los sucesos. Sacarla adelante. Sí, de los 100 años. Pero Challaviento un poco alejado, muy agreste entonces, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo en Parquilla. ¿Y por qué por Parquilla? En Challaviento no va a ser en Challaviento, va a ser en Parquilla. No, Parquilla, sí. ¿Y por qué Parquilla? Porque en Challaviento participaron la gente de Parquilla. Así mismo dice Jorge Basadre en el informe, porque tienen sus chacras. Es una comunidad mancomunada entre Challaviento y Parquilla. Los que tienen propiedad de casa, terrenos en Parquilla, tienen en Challaviento, ¿no? Entonces, es otra historia igual en viceversa. Ese 19 de noviembre estaba mi abuelo ahí, mi abuelo Gregorio Osnayo García. Luciano García es el que quema el Betén, junto con el señor Vicente. Entonces, y son testigos, son copartícipes. Entonces, o sea, lo que sucede es un abuso chileno en contra de una mujer peruana, la cual es violada por un miembro de la policía chilena, y viola a una joven de 18 años, Andrea Vicente. El que reacciona es su esposo, Roberto Velasco. Debo hacer una corrección ahí. Sí, dígame. No es Andrea Vicente, es Carmen Vicente. Carmen, ya. Yo estoy yendo al texto de Basadre. Sí, yo también lo trato. Nosotros conversamos, yo conversé con la familia. Inclusive, Roberto Velasco, hay hijos que son Velasco y otros Velázquez. Ya. Y todo eso tiene en el momento, en el contexto, había ellos de que, bueno, voy a terminar con por qué Parquilla. En Parquilla es el 19 donde se van a Tarata a refugiarse. Ya. Digo, el 20. Challaviento el 19, Parquilla el 20. Ya. Entonces, por eso estamos haciendo jueves 20. Sí, ya. Por eso estoy haciendo yo. Ya lo entendí, ya. Entonces, ya, pero regresemos un ratito a Carmen Vicente, aclaremos eso. Es Carmen, no Andrea Vicente. No es. Ya, y en el caso de, bueno, ya en la historia, los hijos de Velasco, ¿no? Algunos tienen apellido Velázquez. Ya. Felipe Velasco es el que ya había nacido en ese detalle, ¿no? Entonces llevaba el apellido Velasco. Pero cuando suceden estos hechos, se van a Tarata a refugiarse, y el momento era
la gente opinaba que iba a hacer es generar otro conflicto. En el informe mismo dice que el chileno está llevándolo a un casus belli, ¿no es cierto? El casus belli es un posible conflicto, ¿no es cierto? Y ellos muy pobres de entender ellos, pensaron que iban a ser responsables de todos estos hechos y si iba a ser un conflicto. Llegaban muchos periodistas a Tarata, preguntaba sobre esta situación. Entonces la gente comenzó a decir, acostumbró a decir Velázquez en vez de Velasco. Y así Velázquez. Pasó Velázquez. No, en el diario, pero el documento no. Ya. Y cuando deciden así, se acostumbró a decirle Roberto Velázquez, pero no oficialmente. Hasta que Tacna vuelve a Perú, regresa y pues a su lugar y nace Ireneo, hoy es Velázquez, pero era hijo de Velasco, y Velasco tenía que venir a pie desde Chayaviento a Pachía, etcétera, partida, efectivamente baja, pero seguramente alguna enfermedad le ataca en el camino, regresa otra vez a Chayaviento y fallece, lamentándose de que no había podido escribir a su hijo como hijo suyo, pues, ¿no? Y entonces, y así el chico creció, ya en mayor de edad sus contemporáneos tenían documentos, él no tenía, y él baja a Pachía a consultar con el juez le dice, trae 2 testigos que conozcan a tu papá y a tu mamá. Efectivamente va al pueblo, le sirven 2 testigos, bajan a Pachía, en la sala se estaban esperando hasta que llega el juez y le dice, ¿conocen acá al joven? Sí, le dice, conocemos. ¿A su papá lo conocen? Sí, a su mamá también. ¿Y cómo se llama? Le pregunta a uno. Roberto Velázquez, el otro también dice Roberto Velázquez. Y el joven tanto había sufrido para lograr por fin canalizar ya su formalización de documento de su partida, se quedó callado, porque dice, si yo voy a decir es Velasco, el juez acá puede ser, pero no, y lo retira, y no dice nada, se quedó callado, corre a trámite y se quedó. O sea, la rama Velasco pasa a ser Velázquez. Sí, en esa situación un poco confusa del joven, tramitó como Velázquez nomás. Y se quedó como Velázquez. Entonces, tenemos Carmen Vicente, que me dice usted, en Basadre dice Andrea Vicente, el esposo de Roberto Velasco, que luego pasa a tener sucesión Velázquez. Velázquez y Velasco. En los dos, entonces. Y en ese lugar, lo que sucedió fue que violaron a la señora Andrea o Carmen Velázquez. Y no es la única. Claro, eso es lo que dice que sucedía, pero en ese momento cuando ya se ve que había regresado Tarata y estaba tan cerca la reincorporación, o cambiaba el tema de la división que habían hecho los chilenos en el Perú y que Tarata estaba ocupada en los límites, es que hay una reacción. Y además habían en ese momento matado a Florentino Apaza, un ciudadano boliviano, que eso sé que él le cuenta recién a Facundo Espejo este tema, y Facundo recién se entera. Recién se entera y me dice que va a venir y vamos a ir a Chayaviento. Dice que va a dejar algo de beneficio, me ha dicho, porque hay que reconocer a este ciudadano Florentino Apaza. Entonces, efectivamente, yo, bien, mis intenciones siempre es resaltar este hecho de los sucesos, Chayaviento y sus efectos en los pueblos aledaños, que provoca la migración, y en Tarata quedan en calidad de abandonados, bueno, también, ¿no? El gobierno poco a poco te manda ayuda, no era suficiente tampoco. Pero pregunta, suceden los hechos, está la muerte del ciudadano boliviano, la violación de la peruana. ¿Cómo se organiza la gente? Porque son pueblos, caseríos, zonas, para informarse y atacar al retén chileno. Porque, a ver, primero, el ataque es el día 15. Perdón, el día 18, 19, perdón. El día 19. ¿Cómo esa gente se organiza? No hay ningún tipo de organización. ¿No? No. ¿Qué causaba esta reacción de los carabineros? Es una reacción constante, digo, un abuso permanente. Pero la reacción del pueblo ya cansado, espontáneo.
es espontáneo. Ya Roberto Velasco, usted sabe que el ser humano tiene limitaciones pues, también para, ¿no? Reacciona y el pueblo, al ver que estaba en la chacra, comienzan a apoyar lo que es agrupándose en el pueblo, agrupándose en el pueblo y ya pues se contagia toda esta relación. Y antes que ya escunda más esto, Florentino pasa como comisario que es, él quiere hacer sentir su condición de autoridad y se acerca pues, ¿no? a 10 metros aproximadamente, ni intenta hablar, ni le dejan hablar nada, de frente lo disparan. Pues. O sea, la gente se junta frente al retén, Florentino pasa, quiere conversar y lo matan. Sí. Y ahí es donde las poblaciones entonces, que se habían juntado, Chayaviento y otras, actúan y atacan al retén. Esto empeora la situación. Y mire, yo le voy a traer una foto, le voy a dar acá. Hay una foto del retén ahí, a continuación, de lo que queda del retén. Andrea, si la puedes colocar en pantalla. Aquí. Esta es la geografía. A ver. No lo marqué. Ya. Chayapata está más arriba, en la parte de un camino más arriba está ahí. Ya. Ahí es Chayapata. ¿Y por qué Chayapata y no Chayaviento? ¿No es cierto? Porque dice todo Chayaviento, pero Chayapata, ahora la foto está en Chayapata. No, pues ahora inclusive ahí los que escriben, los académicos, a veces se equivocan, pues están escribiendo, poniendo ahora como que Chayapata es más antiguo que Chayaviento. ¿No es así? Chayaviento es más antiguo. No, más antiguo es Chayaviento. Estaba buscando información. Este es el retén, esta foto es tuya. A ver, otra vez, por favor. Ya. Ese es el retén. Ahí es donde atacan los pobladores peruanos. Así es. La parte de la derecha es la parte posterior. Esa es la foto que yo le di para la parte posterior. Ya. Pero ellos van del pueblo hasta el frente. Ya. La geografía es así una bajada y da esta forma donde decidieron colocarse ahí la población. Ya. Y la población. Sí. Abajo. Sí. Al frente. Ah, ya, frente a frente. Claro, ya. Entonces. A ellos, y a Luciano García y a no me acuerdo el nombre bien, Vicente, les dicen por la parte posterior de donde estaban ellos, tienen que bajarse por la bajada y rodear hacia abajo, subir por la parte posterior del retén, a la parte a la derecha del retén. Ya. Y ahí prenden fuego pues Luciano García con Vicente. Ya. Prenden fuego de paja, entonces comienza a arder. Ahí es donde sale Sangüesa y lo dejan herido, que baja hacia abajo. Ya. Urrutia sube hacia la cuesta arriba y es ileso, bueno. Así. Y cuando no salía Zurita, que era el tercero. No salía y espera que subiera. Y Roberto Velasco se coloca una piedra de laja así grande, acá en el pecho por si acaso, a modo de protegerse. Para protegerse de disparos. Claro, sí, bueno, porque entra y efectivamente lo encuentra al frente de la puerta, ahí estaba Roberto Velasco, listo para disparar a un moribundo, ya le había caído. La relación dice que antes Roberto Velasco tenía una carabina, pero no había que aceptar porque tenía una carabina, porque el chileno decía que estaba armado. Y si tuviera, la parte peruana tenía que negar, pues, ¿no? Porque si decía que tenía una carabina, entonces ahí está lo que estaba diciendo, cierto, pues, ¿no es cierto? Entonces, decían que Roberto Velasco tenía una carabina. Y lo encuentra de frente y aún el carabinero le alcanza a dispararle ya. Muere indio de M, ¿no? A eso. Pero le cae en la piedra, ¿no? Rebota y... Le cae en la piedra, sí. ya. Y le agarra una piedra, lo que lanza en la cabeza, lo destroza. Pues, bueno, comprensible es la ira, ¿no? Claro, incluso la historia cuenta que le cortan los genitales. Sí, posteriormente ya son extirpados genitales y lo colocan en la cavidad bucal, algo por el estilo. Entonces, y esa tragedia, pues, sucede. Y después, ¿qué sucedió después? Pues la gente entra en pánico, llora la gente, los que demás, y deciden tener que irse pues a Tarata a refugiarse. A Tarata, ya había vuelto Tarata cerca, y ya se van pues al día siguiente, llegan a Talaraya. Ahora, lo que empieza ahí, bueno, es la muerte del carabinero chileno, el retén chileno, y lo que todo el mundo presume, van a venir por nosotros. Sí, y empieza la migración, empieza
el refugio en Tarata, Sí. que ya era territorio peruano. Sí, y la gente de Palquilla, Caprina, por relación familiar entre los pueblos ahí familiares, decide también irse pues al día siguiente ya comienza a caminar. Todo ya Tarata. Tarata es el centro donde no solamente iba a Tarata la gente, iba de ahí, de acá de Villa Industrial, dice por el pie del volcán Tacora, por el pie, por ahí un camino, que la gente de la parte alta de Arica se iba a Tarata por ahí, pasando por el paso de los vientos, más abajo, a Barroso, donde va usted a mostrar la foto del Nevado. Ajá. Y por ahí había un camino y llegaban hasta la valla y llegaban pues a Tarata. Ahí encontré el lunes 10, con la cabeza de que hemos ido a encontrar. En el informe encontré 2 ciudadanos y una mujer que habían matado en Barroso. Ya. Y yo preocupado, gracias a la que me facilitó la alcaldesa y se motivó, hemos ido a encontrar ahí. Efectivamente hay una roca grande, hay como una hornacina ya mucho tiempo, hemos encontrado, ahora eso me dice el arqueólogo Jesús Gordillo, hay trabajo para la arqueología. Entonces, sí mataron Ahora, también ahí. o sea, no se ha hecho un trabajo No. histórico, arqueológico de la zona. No. La universidad está tomando... Usted como hay una mencionó hace un escuela. momento la universidad. Sí, hoy está haciendo un conversatorio, creo, a las 3 de la tarde en el archivo. Sí, a las 3 de la tarde hoy hay una actividad. Sí. ¿La hace el archivo o la hace la universidad? La universidad. Ya. La universidad. Entonces, ya es algo que está tomando iniciativa la universidad, ¿no? Ya. Ojalá sea más, pues, porque eso va a servir inclusive... Sí, pero es que son, o sea, a veces puede sonar medio trillado, pero 100 años no puedes recordarlos así. O sea, es lo que a mí me molesta, me indigna, me llama a llamar la atención de las autoridades de por qué no han hecho actividades más preparadas para esta actividad. Ya nos quejamos con el tema de Tarata, 100 años de recorporación. Ahora 100 años de los sucesos de Chayaviento. Y no solamente hablo de que hablemos de tema de patriotismo, de peruanidad, de resistencia. ¿Cómo le hemos resarcido a los pueblos todo este tiempo? ¿Cómo le hemos resarcido a las comunidades todas esas actividades? Carreteras, centros de salud, educación, conectividad, calidad de agua. O sea, todo lo que el Estado le tiene que brindar a alguien que durante 50 años hizo resistencia para seguir siendo peruano. ¿Para qué? ¿Para estar detenido en el tiempo? Sí, muy poco, muy poco. Tenemos una carretera, una trocha carrozal muy maltratada, que es difícil llegar al lugar. Eso también ha sido otro motivo de hacerlo en Palquilla. Muy agreste, demora mucho, llega hace casi 3-4 horas acá, una minivan que va. Entonces, muy poco los canales, creo que debe haber más apoyo para estos lugares en cuanto a lo mínimo, lo sustancial, tienen para regar sus chagritas, chagras muy pequeñas muy mínimas, lo que dicen andenes. Hay chagras solamente que son de 5, 6, 7, 10 andenes, así nomás, ¿no? Entonces, no hay mucho apoyo de la autoridad que digamos que se merece estos lugares. Ojalá, le escuché que tiene un proyecto el presidente regional de asfaltar ese lugar hasta Palca sería, ¿no? Ya. Quizás eso mejoraría la situación, ¿no? Entonces, en agricultura también pasa lo mismo. Lo esencial nomás, los canales, así, no hay grandes reservorios, quizás hay quebradas donde se puede hacer reservorios más grandes, represas, que podría beneficiar mejor. Pequeños estanques, nada más existe, ¿no? Eso es a lo que yo voy. ¿Y el retén se mantiene así, abandonado? Sí, se mantiene abandonado y ya estoy conversando, le sugerí al historiador Juan Gómez en la universidad de que me ayude como para declarar un patrimonio regional eso de Chayaviento y quizás pueda venir más ayuda, no ayuda, creo que es obligación de las autoridades con estos pueblos, ¿no? A ver, yo tengo acá cuando empieza Basadre, no sé si puedes ese es el retén. Lo tienen ahí. Sí. Ahora, cuando Basadre empieza sus líneas, dice que la noticia se conoció por el lado chileno, por los diarios chilenos. En el diario La Voz del Sur,
se publica el día martes 24 de noviembre de 1925, que dice: monstruoso atentado cometido por carabineros en Chayavinto, dice acá. Bueno, Chayavinto, violan a una mujer en presencia de su marido, a quien amarraron para que viera tan alevoso crimen, cometido sucesivamente por los 3 carabineros chilenos. Se asesina al comisario del pueblo. Parapetados en su cuartel, los carabineros abalean al pueblo indefenso. Todas las familias temerosas de mayores hechos sangrientos se trasladan a Talabaya. Los carabineros incendian Chayavinto. Otros carabineros que llegaron a Palquilla en la noche hacen multitud de disparos, profiriendo amenazas y gritos en los puestos. Es lo que dice la nota, que ustedes la pueden ver en esta edición también que hemos publicado. Bueno, y dice además algo que voy a intentar leer. En la última edición de La Voz del Sur dijimos que el diario chileno de Tacna había hecho una verdadera y fantástica historia de los sucesos acontecidos en Chayavinto, presentándolos en forma reñida con la veracidad, con el exclusivo objeto de impresionar a las masas chilenas de estos territorios y mantenerlas en un estado de excitación contra el elemento peruano. Las noticias fidedignas que ahora tenemos nos permiten asegurar que la información que publicamos, aun cuando no incluya detalles completos y exactos de los sucesos, no estaba equivocada. Los sucesos Chayavinto, sangrientos y monstruosos, no son una foja de... Estoy tratando de leer, que haga honor a los carabineros chilenos, a quienes se quería hacer pasar como víctimas de unas peruanas que solo había asaltado su propio cuartel. No fue así. Los carabineros en esas áridas regiones que todavía controla han cometido un crimen monstruoso, de aquellos que condenan toda la legislación del mundo, haciendo 3 de ellos a una mujer mientras tenían al marido amarrado, presenciando la vituperable escena. Ese crimen que no puede ser defendido por nadie, por lo mismo que fue sometido persona que representa la autoridad de Chile y que esa misión de órdenes para respetar la vida y la tranquilidad del vecindario, al ser conocido por la propia autoridad que los chilenos mantienen en el pueblo de Chayavinto, mereció condenaciones y la persona, acá no llego a leer ya. Bueno, es parte de lo que se publica en este medio que es peruano en aquella época, ¿no? En aquella época. Dice, estoy leyendo otra parte que dice: consumado el delito, el esposo ofendido se presentó al comisario del pueblo, que es una autoridad nombrada por los chilenos, dándose cuenta del atentado de que había sido víctima su esposa. El referido comisario, que según me informan es de nacionalidad boliviana, se constituyó inmediatamente ante el juez de los carabineros, inculpándole su conducta y dando lugar a que fuera agarrado a culatazos, iniciándose una lucha entre ambos que terminó con la muerte del carabinero como resultado de un garrotazo que le propinó el comisario, habiéndolo muerto su compañero. Eso creo que después se aclaró, porque no es lo que realmente pasó. No. Mataron al boliviano y luego vinieron los peruanos. Entonces los demás carabineros, parapetados en su cuartel, rompieron el fuego contra el pueblo indefenso, logrando victimizar al referido comisario y herir a otras personas. Bueno, es parte de la historia. Ahora, a mí la verdad me preocupa que no estemos a la altura de poder contar los hechos tal como sucedieron y valorar a la gente, más allá que hubo una muerte,
Pero estos chilenos cometieron una violación, Por supuesto. mataron a otra persona, a un ciudadano boliviano, y luego recibieron una respuesta por parte de la población. Y luego vino este acostumbrado repase de los chilenos. Claro, mire, si la balacera existió, hubo balacera. Por eso decimos que Roberto Velasco sí tuviera carabina. Ya avanzaba la hora, entonces esto iba a anochecer, todo eso es penumbra, oscuro, entonces es posible que los carabineros puedan huir, cuando es cierto. Por eso es que planean, deciden ellos en ese momento prender fuego al carabinero antes que oscurezca, ¿no? Prende fuego, pues, ¿no? Entonces, eso sí, pero no fue planeado, no fue premeditado, no fueron antes, no se juntaron para eso, no fue, todo fue espontáneo, fue la situación. Así. Regresemos a la actividad. Va a ser el día 20. Mañana son los 100 años. Sí, los 100 el día 20 es el día que... De Palquilla. De Palquilla. Sí, sí. Que parten para irse a Tarata. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque son conocidos como los refugiados de Chayaviento. Pero vienen de todos los pueblos. De todos los pueblos van para Tarata. Entonces, sí, estoy invitando a los presidentes de la comunidad de Ataspaca, Caplina, de Chayaviento. Mire, me puse a pensar hace una semana, no hay nada, son 100 años, yo también miraba los 100 años de Tarata y nosotros con mi esposa decidimos autofinanciar esta actividad. Entonces vamos a develar una placa conmemorativa, tal como usted ha visto la relación con todos los ciudadanos, no agrego ni retiro a ninguno. Y en una placa la señora alcaldesa de Estique me está construyendo solamente el muro, en el cual yo estoy donando la placa, y creo que de esa forma resaltamos estos hechos. Solamente los pobladores, ¿no? Entonces, ¿cuántos pobladores tiene Palquilla? Actualmente tiene unos 7 familias, no más, no hay población. 7 familias. Sí, el agua es muy escaso también, muy poquito, entonces, bueno, las pequeñas chacritas, ¿no? De esas 7 descendientes, todos son descendientes. Todos son descendientes de ellos. Entonces, en esa placa verán reflejadas, reconocerán a sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos en el futuro, ¿no? Entonces, es lo que ¿la lista de migrantes de cuántos son los que tuvieron que irse a Tarata? De Chayaviento. Están en los números de Basadre, de Palquilla. Igual. Varones, mujeres, niños. ¿Están todos sus nombres? Todos están todos. Ya. Ese fue el trabajo que hizo Basadre. Basadre hizo todo eso, ¿no? Entonces, no podemos alterar, entonces estamos haciendo correcciones en cuanto a los nombres, ¿no? Entonces, solamente eso quizás es muy apurado. Ni eso al día de hoy hemos podido hacer como peruanos. Gabino Álvarez dice ahí, no es Gabino Álvarez, dice es Gabino Alférez. Ya. Eso también debemos tomar ese tema también, de que por error en ese momento del que estaba escribiendo o por alguna razón dijo que era Álvarez este señor, ¿no? Recuerdo una historia que alguna vez me contó don Abelardo, no sé si lo recuerdan. Él tenía un restaurante en Calientes, el mismo lugar de Calientes. Lo tuvo durante muchos años, la gente más antigua de Tacna se debe acordar. El restaurante Calientes en las mismas aguas termales de Calientes. Sí. Y todo Tacna iba ahí los fines de semana, no era tan grande la campiña, pero para llegar a Calientes era casi lo último. A comer cuyes, picante, cazuela, choclo con queso, adobo que preparaban ahí. Luego Belardo ya no estaba en ese local porque lo agarró el municipio y bajó a otro local que se llama Caliente, que está en la casi curva, ¿no?, de entrada hacia la zona de Calientes. Y un día conversando, sentado en la mesa, porque yo iba solo a Calientes, arriesgándome a ver si habría o no habría, pero siempre había una cazuela ahí. Y cuando tenía ganas de una cazuela me iba para Calientes. Y don Abelardo tenía esa comodidad o esa confianza conmigo, teníamos la confianza que se sentaba en la mesa a conversar, y me decía: amigo Rondinel, ¿cómo estás? Me hablaba de mi papá, de las veces que había ido al restaurante, de mi familia. Pero un día me contó justamente, yo le pregunté la edad, me habló que tenía más de 80, si no me equivoco.
Ya estaba viejito, se sentaba, la gente lo conoce, deben estar recordándolo ahorita quienes hayan conocido a Abelardo. Y ahí me contó la historia de que él de niño fue llevado a Tarata. Me dijo, algo sucedió y me dijo, mi mamá me agarró de la mano y nos tuvimos que ir a Tarata, me dijo. Yo era chiquito, me dijo, 5 años, algo así. Y es lo que yo me acuerdo, me dijo. Me llevaron a Tarata. Yo le digo, ¿ha vivido la época de la ocupación? Le dije, no. Me dijo, sí, mi mamá me llevó a Tarata, me agarró de la mano, me sacó de la casa y me llevó a Tarata. Y estuvimos tiempo, me dijo, en Tarata. Hasta que luego regresamos a la zona. Yo entiendo que de repente ese recuerdo, de repente lo tienen todos los que, bueno, ya fallecieron, pero es lo que pasó. O sea, adultos que estaban en el momento de los sucesos de Chadeviento, los jóvenes y los hijos, niños, que todos tuvieron que irse hacia Tarata, la zona, porque la persecución chilena debe haber sido terrible. Sí, pues, mire, a los 100 años no creo que debamos actuar con resentimiento. La historia está hecha para recordarles. A veces miro que lamento, abusaron, pero toquemos ahora la fortaleza patriótica que han tenido esta gente de ahí. De eso renegaban los chilenos, de eso le causaba ira a los chilenos. Exacto. Mire, o sea, no se sometía el peruano, no se sometía a la imposición chilena de querer chilenizar toda esta zona. Los campesinos. Y acababa de perder Tarata. No, y los campesinos después eran pobres, serían pobres, no materialmente, pero tenían una fortaleza, una riqueza patriótica fuerte. Por eso, en vez de. Para Tacna no les permitían bajar, porque si van a. Se informaba, ya el que bajaba a Tacna buscaba información sobre el plebiscito. En Palca había una oficina de inscripción para ir a votar ese día. Entonces, para participar en el plebiscito. Sí, entonces ellos les impedían para que no lleven información, querían impedir de que se inscriban para votar entonces, ¿no? Entonces ellos encuentran la mejor forma de informarse en Tarata. Van, caminan de noche hasta Tarata, traen información así, pero a escondidas, porque si querían. Mira, los carabineros. Habían venido Pershing, había venido Lassiter, habían querido implementar el plebiscito, al final no lo lograron. No. Yo muchas veces reniego porque hay gente que por desconocimiento, en mi opinión, pero creo que vale la pena mencionarlo, reniega y dice cuando se habla del plebiscito que nunca se llevó adelante el plebiscito. ¿Ya? Reniega y dicen eso mucha gente, un grupo de gente habla de eso. Pero es que cuando se habla de plebiscito, se habla de todo un proceso plebiscitario. Sí, exactamente. De un proceso plebiscitario. Se habla de todo lo que se hacía para implementarlo, una campaña plebiscitaria. Sí, pues. Y algunos dicen, no, ya no hay ex plebiscitarios, son sus descendientes. No, los ex plebiscitarios nunca votaron, pero estuvieron acá para recuperar la práctica. Yo le pregunto a ustedes, hubiesen regresado de otros lugares del país a enfrentarse el chileno acá a Tacna, al que mataba, al que perseguía, al que te desaparecía, al que te lesionaba, al que te violaba, hubiesen regresado para eso. O sea, hay mucha gente que cuando habla del plebiscito habla de un acto que es como ir un día de elecciones. No, es un proceso, como lo dice usted. Y hoy, 100 años después, estamos recordando a gente que dio su vida por resistir acá. Así es. Y que el chileno iba a sus chacras, a sus tierras, a sus casas, a preguntarle cómo vas a votar. Sí. Y si no, te perseguía. Sí, José Melchor. Si no firmabas, no te mataban. José Melchor, por ejemplo, en Palca, convoca a la población, los carabineros, y le invoca que tienen que votar por Chile, dice, y le pregunta, bueno, la gente dice sí, pero no se convencían ellos, preguntaba uno por uno. Le toca a José Melchor y dice, no, yo soy peruano, yo voy a votar por Perú. Imagínense decirle al que está con furrifle y su pistola. Después lo mataron, pues. Entonces, si entonces tenemos también que cantar poemas a esa fortaleza, a ese patriotismo que han tenido, ¿no? Entonces, porque eso es que a mí, y yo lo vuelvo a repetir, tengo cierta decepción como peruanos, como tacneños, de no haber trabajado todos esos temas. De que una autoridad, sea un gobernador principalmente, y sale políticas regionales de tema de historia, de recuperar los valores y todas las cosas que tenemos referidas a la peruanidad que se vive acá en Tacna y se va deteriorando y se va perdiendo. Acaba de pasar Tarata, ahora viene Chadeviento. Sí. ¿Y qué hacen? Nada. No, sí, pues
Ahora hay otra versión de que Chayapata, Chayaviento. Nosotros ya le dije que ellos cansados fueron a vender temporalmente. He tenido que en la universidad decirles a los historiadores de que no es Chayapata, es Chayaviento el pueblo. Ya. ¿No? Entonces, he llevado documentos dice, parece que toma a Carlos Basadre, padre de Jorge Basadre, sí. Otro Cabañaro, dice, hace mención de las quebradas, Toquela, Ancoma, Caprina, Payagua. No hace mención de Chayaviento ni de Chayapata. En mediados del siglo XVII, dice. Pero es un tema que hay que estudiarlo, pues. 1700, si hay diferencias hay que debatirlo. 1700, y hay que ir al tema histórico, los archivos. 1781 con el levantamiento de Tupac Amaru, ahí aparece Chayaviento ya. ¿No? Chayaviento. Y así es. Bueno, eso efectivamente hay que trabajar. Y seguramente en adelante ojalá me consulten porque quien ha escrito ahora un libro de que Chayapata quiere poner como más antiguo que Chayaviento. No es así. Chayaviento es más pero antiguo. en el debate por lo menos se hace recolección de información, se puede debatir, se puede conversar. Por ejemplo, acá me dice, así es don Fernando, mi bisabuelo Silverio Gutiérrez, que tenía casa en Pachía, como amaneció su casa marcada por los chilenos, tuvo que huir de noche a Estique. ¿Ve? Por ejemplo, un caso más de los que se presentan, ¿no? De los que se presentan. Bien. Sí, entonces. Incluso acá en este diario que tenemos acá en la radio, está la cartilla plebiscitaria. Si no me equivoco, la he visto por acá. Acá está. No sé si se llega a ver, pero acá está la cartilla plebiscitaria, ¿no? Que se publicaba en el diario para que los peruanos la conocieran, para que se inscribieran, para que pudieran votar en la cartilla plebiscitaria. Sí, no se llevó a leer del plebiscito, pero era un proceso. Si tú no hubieses llegado a esta zona, si no se hubiese trabajado diplomáticamente, socialmente, todo ese tema, los chilenos hubiesen tenido la carta libre de quedarse no solamente 50 años en ocupación, mucho más, porque lo que ha habido fue resistencia. Mire, no se arrodillaron nunca. Sí, miren, en esa etapa hubo muertos, ahí en la Plaza de la Mujer, ahí están los nombres de los que también en la parte alta, están ahí los nombres, entonces hubo muertos, ¿y cómo consideramos, si no vamos a negar la campaña plebiscitaria? Ya, no hablemos de plebiscito porque no se concluyó. Hablemos de mártires de la resistencia. De la campaña plebiscitaria, ¿cierto? Ahí están muertos, heridos, torturados, y en Pascual García, en Palquilla, muere, justamente vamos a rendir homenaje también a Pascual García en Palquilla, mártir, lo torturan y a consecuencia de eso muere. Pues, la actividad es el día de pasado mañana, el día jueves. ¿A qué hora empieza? A las 10 de la mañana estoy programando. ¿En la plaza principal de Palquilla? Sí, en la plaza principal de Palquilla, va a haber participación del ejército acantonado en Tarata, me va a mandar una escolta. Y estoy invitando a las autoridades de Tarata y acá a las municipalidades. Bueno, yo le voy contando que Radio 1 va a ir. Gracias. Le voy contando que vamos a ir con nuestros propios recursos y vamos a tener una transmisión satelital en vivo y en directo. Ya con toda la actividad completa. Apenas empiece, nos vamos a conectar con ustedes. Sumamente agradecido por yo puedo decir a nombre de todas esas personas que han padecido en sus tiempos, ya son almitos, ya son finados. Entonces, no olvidemos, y vamos a tener un programa especial mañana. Mañana vamos a tener un programa especial acá en la cabina con algunas entrevistas, pero al día siguiente, que es el día que parten, ¿no?, los refugiados hacia las zonas de Tarata, vamos a acompañarlos a ustedes. Muchas gracias, señor Fernando. Perfecto. Lo otro que quería decir a los candidatos, por favor no acercarse a esta actividad porque aprovechan cualquier cosa y llegan con cajas de cerveza. No es una tomadera, es una ceremonia cívico-patriótica. El único vino que hay para brindis nada más suficiente, ¿no? Entonces, además yo me acordaría de decirle al ejército que el ejército no estaba en aquella época. Sí. Me valoran después los políticos, por favor no se acerquen. No. Voy a tener, lastimosamente voy a tener que acercarme e invitarles a que se desvíen, por gusto van a ir. Esto sucede, es común esto. Y están invitados también los de otras zonas, a Taspaca, Chayaviento. Sí, invité. Mire, si yo pongo la placa, yo eso había conversado con los alcaldes que se preocupen, dejen para indemnizar siquiera nombres de ahí en cada pueblo, ¿no? De esa forma se puede crear atracción también, pues, ¿no es cierto? Si va a haber turismo, también sirve para el turismo, ¿no? Aparte que para la historia. Pero no encontré eco,
No encontré, no hay plata, no hay presupuesto, no hay plata. Entonces, yo decidí... Pero para una consultoría, ¿cómo sacan plata? Yo, como le digo, me estoy autofinanciando. Y pongo la placa. Tengo la intención de que las comunidades... Yo no soy elector allá, no soy poblador, no voto allá, entonces me escuchan nomás las autoridades y ahí queda. Pero si ellos son, los pobladores mismos se organizan en una asamblea, ¿sabe? Espero despertar un poco de envidia, pues, ¿no? Que le digan a su autoridad, nos reunimos y queremos que acá señor alcalde, que nos coloquen una placa también como en Palquilla, pues, ¿no? Bueno, pero en todo caso, la gente de Chayaviento, de Atazpaca, de Palquilla, de Palca, de Caplina, que están en la zona o que quieran ir de acá de Tacna, que están invitados el jueves a las 10 de la mañana para participar. Todos, menos los candidatos, a participar en la actividad. Gracias por estar acá. Muy agradecido, señor Fernando. Gracias por venir acá a la radio. Como desde un principio hemos estado juntos y hay que apoyar eso, muy realmente. Gracias.